Buenas prácticas de manufactura y procesos operativos, ¿no? Procedimientos, perdón, operativos estandarizados. Como se les mencionó anteriormente, estamos identificando primero los peligros, ¿no? Ahí habíamos mencionado los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos, y en eso estamos nosotros, ¿no? Dentro de los peligros biológicos estamos viendo que una los agentes microbianos, básicamente en este caso ponemos como un ejemplo a la bacteria, tiene el problema que pudiera alterar un alimento o tener problemas con respecto a la inocuidad del final del producto, está implicado con su crecimiento, ¿no? Entonces, cuando vemos crecimiento microbiano, estábamos viendo algunos factores intrínsecos y extrínsecos de este crecimiento microbiano. En este crecimiento intrínseco estábamos viendo finalmente la composición química o nutrientes, ¿no? Los factores de crecimiento que necesitan los organismos generalmente tienden a desarrollarse en fuentes de carbono, como pueden ser los carbohidratos, grasas y aceites, en nitrógenos, aminoácidos, nucleótidos, nuclétidos y péptidos y proteínas. Tenemos también las fuentes de vitamina. Bueno, se remarca principalmente los componentes del complejo B, que son los más empleados. Eso no implica que cada microorganismo también emplea diferentes tipos de vitaminas, pero las que son más asociadas son con respecto al complejo B. También tenemos las sales minerales, como el potasio, el sodio y el magnesio. ¿No? Tenemos acá los nutrientes, como ya hemos mencionado, un esquema. Ahora pasamos a los factores extrínsecos, que son la temperatura. Generalmente la temperatura próxima al cuerpo humano es la que va a ser más óptima casualmente a la que los muchos microorganismos sobre todo los patógenos. Obviamente, si estamos hablando de patógenos para el hombre, la temperatura que es óptima a su organismo es la que le va a hacer daño, va a ser en la cual ellos van a desarrollarse, casualmente es 35 grados. Algunos microorganismos pueden permanecer viables por largo tiempo en alimentos congelados, ¿no? Bueno, es una especie de dormancia, pero es relativo. La resistencia a las temperaturas altas depende básicamente de las características de los microorganismos. El Staphylococcus aureus puede sobrevivir a 60 grados durante 15 minutos. Bueno, es muy conocida el Staphylococcus y su toxina también, ¿no? Estafilocócica. Entonces también estamos relacionando, justo ya habíamos hablado algo con respecto a la temperatura. De acuerdo a la temperatura, los organismos lo podemos clasificar tanto de acuerdo en ambientales, que es la temperatura promedio entre un rango de 10 a 15 a 25 grados, a los mesófilos, que están en ese rango entre 35 y 37, y los termófilos, que están por encima de los 45 grados. Entiéndase que los valores pueden fluctuar, pero para algunos autores puede ser diferente, pero ese es en general las temperaturas promedios que se manejan. Tenemos la humedad relativa, ¿no? Acá tenemos que relacionar con si un alimento con baja actividad de agua está almacenado en un ambiente con alta humedad relativa, la actividad de agua, que ya lo habíamos visto anteriormente, de ese alimento aumenta, permitiendo la multiplicación de los microorganismos. Acá tenemos una pequeña tabla en la cual podemos apreciar
algunos alimentos en las temperaturas, ¿no? Temperaturas de almacenamiento generalmente que tienen, y la humedad relativa que tienen en algunos organismos. Tenemos, ¿no? Una tabla. Tenemos, como mencionamos, dentro de estos microorganismos vamos a tener a los organismos indicadores, los cuales si bien no representan un peligro directo para la salud, sin embargo son grupos o tipos de microorganismos que por su origen, procedencia, resistencia térmica, temperatura óptima para el desarrollo y otras características pueden indicar exposición, manipulación y conservación inadecuados del producto alimenticio. Son útiles también para indicar la presencia de un peligro potencial para la salud. Como se le había mencionado anteriormente, los organismos indicadores generalmente, cuando hay una gran cantidad de población microbiana, muchos de estos organismos indicadores casualmente indican no solamente su presencia, como dice su nombre, valga la redundancia, no solamente indican a esos microorganismos, sino que también están asociados a organismos patógenos, entre los cuales tenemos a los famosos coliformes totales, que son coliformes a 35 grados, ¿no? Han sido cultivados a 35 grados. Son microorganismos indicadores son enterobacterias. Los coliformes totales se incluyen muchos coliformes ambientales y de origen fecal provenientes de sangre caliente, ¿no? Entre los cuales, los coliformes totales, es un indicador general, ¿no? Al final, cuando encontremos coliformes fecales, nos van a indicar un grupo bastante amplio, como la Escherichia, el Enterobacter, el Citrobacter y la Klebsiella, ¿no? De ahí tenemos a los coliformes de origen fecal, porque son generalmente, o también se les llama coliformes termotolerantes, porque están a una temperatura un poco más alta de 45 grados. Y está constituido, como vemos, principalmente por E. coli y algunas cepas de Enterobacter y Klebsiella, ¿no? Que son bacterias de la misma familia y que tienen un comportamiento muy similar, ¿no? Están presentes en alimentos frescos de origen animal. La presencia de gran número de enterobacterias en general puede indicar una manipulación inadecuada o un almacenamiento inapropiado. En alimentos procesados, un elevado número de enterobacterias indica un procesamiento inadecuado y o recontaminación por postproceso. La multiplicación microbiana con producción de toxinas patogénicas cuando sea el caso, ¿no? Acá lo que vemos es cómo indirectamente, casualmente como se dice, ¿no? Estos organismos indicadores nos estarían indicando que hay malos manejos, de mala manipulación, y que podría estar asociado con algunos tipos de microorganismos patógenos, ¿no? Otro indicador es el Staphylococcus aureus. Es un indicador de manipulación inadecuada. Su fuente principal es la superficie corporal del hombre. No todos los Staphylococcus aureus son capaces de producir toxina, ¿no? En este caso se habla de Staphylococcus aureus. En general no hablamos del Staphylococcus aureus coagulasa negativa, pero nos indica básicamente que también hay la manipulación inadecuada, porque el Staphylococcus es un microorganismo propio de la flora del hombre, se encuentra en la piel, pero su manipulación excesiva nos estaría indicando, su presencia en los alimentos nos estarían indicando que hay un mal manejo del alimento, ¿no? Durante el procesamiento. Otro indicador es el conteo de esporos termófilos, esporos o esporas termófilas.
Indicador de la eficiencia de saneamiento para algunos vegetales y especialmente en la eficiencia de procesos térmicos drásticos como la esterilización comercial. ¿No? Por ejemplo, se supone que una lata de algún un producto enlatado ha pasado por un proceso de esterilización comercial y es dentro de las evaluaciones, los análisis se hace este tipo de recuento de esporas termófilas, ¿no? Para ver si es el proceso de enlatado ha sido el adecuado. Tenemos esto, a ver, tenemos a los coliformes de origen fecal. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces tenemos a los famosos microorganismos indicadores, ¿no? Que nos van a indicar, como dicen, la calidad, a veces del tiempo de vida del producto muchas veces, ¿no? Definitivamente si no tienen un poder, una capacidad patogénica comprobada, muchos de ellos por la población, por la cantidad, al final van a originar deterioro del alimento y muchas veces van a originar lo que se llaman problemas también de salud que podrían ocasionar, ya que una alta cantidad de todas maneras va a producir determinados productos que podrían ser contaminantes, ¿no? En ciertas determinadas, ¿no? Como vemos con algunos microorganismos, ¿no? Lo que se llaman enfermedades oportunistas, ¿no? Generalmente producidas por por estos tipos de organismos bajo ciertas condiciones van a originar estas enfermedades. Dentro de las bacterias patogénicas que causan las enfermedades de transmisión por alimento tenemos a las salmonelas, ¿no? Que se encuentran generalmente en el tracto intestinal del hombre y en animales de sangre caliente, como animales domésticos, aves y algunos reptiles. Muy raramente en peces y crustáceos, quienes son las fuentes de contaminación. Dentro de estas salmonelas tenemos a las famosas Salmonella typhi y Paratyphi, que generalmente causan una infección por bacterias, lo que se llama una bacteremia a nivel del organismo. Producen respectivamente la fiebre tifoidea y una fiebre entérica en humanos. Tanto la tifi, una fiebre tifoidea, y la paratifi con su fiebre entérica. Tenemos los síntomas que pueden generar pueden ser agudos, como náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza. Los síntomas pueden durar 1 a 2 días o prolongarse dependiendo de los factores inherentes al hospedante, la dosis ingerida o las características de la cepa. Los alimentos relacionados con las enfermedades son carne cruda, huevo, pollo, leche, lácteos, moluscos, bivalvos, camarones, pescados, bueno, patas de ranas, levaduras. Hay una infinidad de productos que estarían relacionados con la presencia de salmonela, ¿no? Los que los mencionamos acá, ¿no? Varias especies de salmonela se aislaron en la cáscara de huevo, ¿no? Generalmente muchas veces está relacionado con el huevo la salmonela, ¿no? Y la salmonela enteritidis así es con frecuencia de la yema. Se debe prevenir la contaminación cruzada después de la cocción y evitar que personas con síntomas de salmonelosis o portadores trabajen en la manipulación. Obviamente cualquier persona que esté con enfermedades definitivamente no puede estar en la labor de manipulación hasta que subsane la enfermedad, Por ejemplo, acá tenemos un dato de donde dice: identifican una cepa más virulenta de salmonella en Brasil.
¿no? Acá hay una variedad más invasiva y virulenta de Salmonella typhimurium, así identificada por primera vez en África y que, bueno, mire, de África llegó al Brasil y, bueno, está causando estrago actualmente en Brasil. En algunas está relacionado con algunos problemas gastrointestinales. Generalmente ya se tiende a endemizar en Brasil, ¿no? Ahí está contaminando el ganado vacuno, los cerdos, ovejas y otros animales que posteriormente pueden ser consumidos. Eh, lo que se quiere remarcar acá es que constantemente hay mutaciones de estos microorganismos. Acuérdense, su crecimiento microbiano es rápido y por lo tanto al cambiar rápidamente ellos también van a mutar constantemente. Entonces hay que tener en cuenta en controlar, hacer un control adecuado del este tipo de microorganismos. En este caso, por ejemplo, acá vemos como una cepa de salmonela que no era propio a Brasil por quizás los hábitos inadecuados, ya ha sido transportada ¿no? a este país y ya está causando problemas hasta el punto que su tratamiento tiende a ser difícil, ¿no? Es por eso que se hace por ejemplo, a nivel acá, lo más práctico es trabajar a nivel de lo que es sanidad animal para controlar eso y a su vez que eso no que pueda tener problemas posteriores en una contaminación cruzada con los humanos. La Shigella también es otra bacteria que se cuenta frecuentemente en aguas contaminadas con heces. Tenemos a la Shigella sonnei, que es la principal causante de shigellosis por alimentos. Y, y casi todas las epidemias restantes son causadas por Salmonella flexneri. La disentería basilar o shigellosis puede presentar forma sintomática o subclínica o tóxica grave. Cuando hablamos de los síntomas son dolor abdominal, cólicos, diarrea, vómitos, heces en sangre, pus o mucosidad, ¿no? Es la característica a diferencia de otras diarreas, en este caso esta Shigella va a producir lo que dicen, ¿no? Una disentería o es una diarrea, con presencia de sangre, ¿no? Porque su manera de infección es también producir contaminación con sangre. Las infecciones están asociadas a ulceraciones mucosas, obviamente eso va a originar un sangrado rectal y por lo tanto en las diarreas se van a observar que son sanguinolentas, ¿no? Las posibles secuelas son la enfermedad de Reiter, bueno, es una enfermedad de artritis reactiva y síndrome urémico. De todas maneras, la idea es la prevención, evitar estos problemas gastrointestinales y evitar que haya secuelas posteriores, ¿no? Porque de todas maneras, si no han sido adecuadamente tratadas, siempre van a haber recidivas en ese caso o problemas refractarios como problemas articulares. Los alimentos asociados a la Shigella son ensaladas, están relacionados como papa, atún, camarones, fideos, vegetales crudos, lácteos y aves. Las principales causas de contaminación son el agua contaminada, las deyecciones y los hábitos no sanitarios de los manipuladores de alimentos. Las fuentes de Shigella son las heces de personas contaminadas y las moscas. En los países en desarrollo, la shigellosis es bastante más común, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la higiene y el saneamiento adecuado, ¿no? Cuando se trabaje con alimentos. La muy conocida Escherichia coli, que es un habitante normal, es parte de nuestra flora, de nuestro intestino y de muchos animales, pero hay un tipo de cepas de esta Escherichia que son capaces de causar enfermedades en el hombre por diferentes mecanismos.
Las fuentes de contaminación de estas cepas patógenas son animales, el hombre mismo, hay una autoinfectación, eh, agua, que es el vehículo por donde muchos microorganismos definitivamente se transportan, que contaminan con el contacto de que se contaminan, ¿no? Y cuando están en contacto con materia fecal durante el procesamiento de los alimentos de origen animal o por fallas de manipulación. O también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son estos tipos de E. coli enteropatógenos? Colectivamente se conocen como ES, E. coli enteropatogénicos. Causan gastroenteritis. Entre ellas está la cepa N enterohemorrágica, que se designa como O157H7, que la que va a causar es una colitis hemorrágica. También se presenta en el intestino de bovinos sanos y puede contaminar la carne durante la faena. Entonces acá estamos viendo mucho las buenas prácticas en que se deben tomar, ¿no? En el matadero, durante la parte de faenamiento de animales, ¿no? El proceso de moler la carne puede entonces esparcir el patógeno a partir de la superficie de la carne, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Mucho de las maneras, ¿no? Cómo se hace el faenamiento tanto en el camal o en las zonas de transformación de alimentos, que deben ser las adecuadas para evitar problemas posteriores. Dice, produce gran cantidad de una o más toxinas potentes que causan grave lesión en la mucosa intestinal. Dichas toxinas, las verotoxinas, son del tipo Chiga, o sea que son muy parecidas a la toxina que produce la Shigella dicenterae. Entonces acá nos está diciendo que va a producir un problema también de heces sanguinolentas. La enfermedad se caracteriza por cólicos intensos, diarrea que inicialmente es acuosa y después se puede volver sanguinolenta, ¿no? Claro, cuando nos dicen que está relacionado con la Shigella, inmediatamente ven que es una diarrea que está mezclada con sangre. Puede ocurrir vómito y fiebre baja. Algunas personas afectadas, principalmente aquellas muy jóvenes, desarrollaron el síndrome hemolítico urémico, que caracteriza por la falencia renal y anemia hemolítica. Acá no es claro, está relacionado con un problema de de heces sanguinolentas. Hay un problema de una anemia hemolítica y a su vez eso está repercutiendo con un problema renal. En ancianos, este síndrome hemolítico urémico asociado a la fiebre y a síntomas neurológicos constituyen la púrpura trombocitopénica trombótica, o sea, se incrementa más su problema de salud, como hemos visto en grupos en los cuales su sistema inmunitario está un poco más debilitado. Alimentos asociados son la carne de bovino molida, cruda o mal cocida, como las hamburguesas. Estuvo relacionado con casi todas las epidemias registradas y en muchos casos esporádicos. Acá, todavía hay, cuando vamos a los mercados de abasto, hay la costumbre de comprar las carnes picadas o las carnes molidas. Y tanto en los supermercados, ¿no? Lo que debería ser la costumbre es que en el momento que uno compre la carne molida o la carne picada, sea trozada en ese momento, ¿no? Porque al final las carnes están siendo fraccionadas, y si no hay una buena práctica de manipulación incrementada a la cadena de frío, definitivamente eso va a contribuir aún más, que si es que ya hubiera una carga determinada de microorganismos, esto se prolifere mucho más rápidamente, ¿no? Entonces hay que también, como consumidores, hay que ver eso, y también como nosotros como expendedores del producto, la cadena de frío está más, y también vigilar las prácticas las prácticas
de higiene adecuada, ¿no? Nos dicen también acá, nos habla, la leche cruda fue un vehículo que se identificó en una epidemia con consumo de jugo de manzana no pasteurizado. Es bastante amplio. Yo les he puesto el problema de las carnes, que está relacionado, también está con, se menciona la leche, se menciona a productos vegetales no pasteurizados. Entonces, y o ensaladas crudas, ¿no? Generalmente van a estar, muchas veces están relacionadas las ensaladas con coliformes presentes en los cultivos. Entonces eso podría contribuir a eso. Entonces también en este caso es la limpieza de los vegetales, la post cosecha y el control adecuado para evitar problemas posteriores con inocuidad. Tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva, que también produce una enfermedad semejante a la causada por Shigella. Los síntomas muy similares, ¿no? Gastrointestinales y problema generalizado. La secuencia más común, especialmente en casos pediátricos, ¿no? También está relacionado con el síndrome hemolítico urémico. Está aparente, no hay una especificidad de cuál sería el posible alimento, pero se relaciona definitivamente con las heces de personas enfermas. Hay una recontaminación, ¿no? Quizás está relacionado con este tipo de E. coli enteroinvasiva, ¿no? Las epidemias fueron asociadas a hamburguesas muy similar. Vemos los alimentos que están asociados a este tipo de enfermedades: hamburguesas, leche no pasteurizadas. E. coli enteropatógena, que está muy relacionado con las diarreas infantiles en menores de 5 años. Eso también se tiene que estar, a veces la diarrea infantil es prolongada, llevando a la deshidratación. Hay que tener en cuenta eso. La mayoría de veces afecta a los lactantes, ¿no? Casualmente menores de 5 años, principalmente aquellos que toman biberón, o lo que sugiere que el agua contaminada en su preparación, el uso de agua contaminada en su preparación en los países en desarrollo. Volvemos a las buenas prácticas de higiene, que ahí estarían incrementándose la presencia de este tipo de organismos patógenos. Normalmente los alimentos asociados a las epidemias son carne, pollo, crudos, pese a que hay una fuerte sospecha de la existencia de exposición de alimentos a la contaminación fecal. Tenemos también a la E. coli enterotoxigénica, que produce una gastroenteritis y que está relacionada con la famosa diarrea de los viajantes, ¿no? También está relacionado con problemas de eyecciones humanas que llevan a la contaminación, ¿no? del alimento. No, acá por ejemplo dicen, acá tenemos algo con respecto a E. coli. Dicen, proponen método para reducir bacterias de E. coli en alimentos. Hay muchas, como ven, la ocurrencia de enfermedades transmitidas por alimentos son muy abarcan mucho tipo de alimentos, y la única manera, quizás serían entre ellas el manejo adecuado, ¿no? Tener una manejo de las buenas prácticas de manufactura, una buena higiene de los manipuladores implicados, pero a su vez también se buscan otras alternativas que puedan aminorar estos problemas. Por ejemplo, acá hablan el descubrimiento de una sustancia que sería una especie de bacteriocina, que en el procesamiento de los alimentos puede ayudar a reducir la presencia en ellos de la bacteria E. coli. Bueno. Tenemos a la Yersinia enterocolítica, es otra bacteria que está relacionado con cerdos, aves, algunos animales como los castores, gatos y perros, ¿no?
La yersinia se ha detectado, ¿no? Dice, en ambientes como en alimentos como son la carne, el helado, la leche. La fuente es la yersiniasis se caracteriza frecuentemente por una gastroenteritis con diarrea y vómito. Sin embargo, fiebre y dolor abdominal son los síntomas determinantes. Pacto, patognomónicos o determinantes, ¿no? Eso es lo que tenemos. O sea, si vemos que la mayoría de enfermedades gastrointestinales tienen una sintomatología muy parecida en el caso de la yersinia o la yersiniosis, en este caso por yersinia enterocolítica, no confundir con la yersinia pestis, que es un problema más relacionado con los roedores. El síntoma más determinante es el dolor abdominal, ¿no? Y se puede encontrar en las carnes de puercos, en todo lo que es bovino, en las reses y en las ovejas. También en algunos hidrobiológicos como ostras, pescados y en la leche cruda. Las epidemias que se han reportado están relacionadas con la leche chocolatada y la causada por el tofu, ¿no? Que es un tipo de queso de soya, pero que estuvo más relacionado con el empleo de agua contaminada, ¿no? En la elaboración del tofu. Tenemos pues a los Campylobacter, entre ellos al Campylobacter jejuni, que está relacionado con enfermedades diarreicas, pero y que prácticamente todos los casos ocurren, son productos, se ocurren en eventos aislados y esporádicos. Eh, Está relacionado generalmente, como vemos, con la contaminación por animales y también en su presencia en aguas contaminadas, ¿no? Acá nos describen algunas características que son muy comunes a todas las ETA, a estas enfermedades diarreicas, ¿no? Son diarreas acuosas. Pueden contener sangre, pero en menor cantidad. Acuérdense, de sangre ya estamos pensando en salmonelas y algunos tipos de enterobacterias, de E. coli, ¿no? Que tienen comportamientos muy similares a la Shigella. Los síntomas similares: fiebre, dolor abdominal, náusea, dolor de cabeza. Y muchas de ellas están relacionadas con problemas posteriores, como son problemas articulares y problemas relacionados, problemas renales. La Como hemos visto, está relacionado con la cocción, cuando a veces no el pollo no es la cocción del pollo no es adecuada, la pasteurización de la leche, que ya hemos visto también que se presenta con algunos otros microorganismos. También hemos visto en Escherichia coli. Y la cloración del agua, cuando el agua no es lo suficientemente potable, ¿no? Y entonces es un vehículo de contaminación. Generalmente hay brotes relacionados con leche cruda, ¿no? Bueno, vemos que está relacionado con la insuficiencia de cocción del pollo. Acuérdense que es muy importante también considerar la manera como se eviscera el pollo también, ¿no? Quizás al eviscerar el pollo, generalmente se va retirando todo su aparato digestivo, y ahí pudiera haber una contaminación cruzada si no es adecuada, ¿no? También hay epidemias relacionadas con mariscos. ¿Por qué los estamos mencionando? Por ejemplo,
En algunos lugares se habla de que se ha reportado menos casos de salmonela y más de Campylobacter. Entonces siempre estos microorganismos, si no son controlados adecuadamente, no son identificados y controlados y eliminados, pues siempre vamos a tener problemas de, de enfermedades por transmisión de alimentos. Y similar con la Yersinia enterocolítica, se están buscando métodos más adecuados, que puedan detectarla, ¿no?, de una manera más precoz. De ahí tenemos a los famosos vibrios, el famoso vibrio cólera, que si bien ya pasó su reinado por acá, pero bueno, tenemos que tener en cuenta, porque como hemos hablado de los microorganismos, su capacidad de desarrollarse en poco tiempo, por lo tanto también de mutarse. Hasta el momento se han descrito más de 100 serogrupos en la clasificación que se da a los vibrios cólera. Y los brotes de cólera siempre están asociados a este tipo de cepas, ¿no?, al serotipo O1. Acá quiero recordar algo, que en el año 91 hubo un brote de cólera en el Perú. Se tornó rápidamente en una epidemia y se propagó a todos los países de América, a lo que conocemos el hemisferio occidental. Eso implicó, ¿no?, para recordar, ¿no?, estamos más cerca, más de 25 años que sucedió eso. Se registraron varios casos, acá habla de un promedio de 350.000 casos, bueno, muertes en América, en todo el continente americano, a partir del año 91. La aparición del cólera en muchas ciudades de la costa peruana representa el primer brote identificado en América del Sur durante el siglo XX, o sea, el siglo pasado. Durante el siglo XIX era más común, o sea, en los años 1800. El cólera epidémico afectó a las Américas en varias olas pandémicas. La pandemia del cólera empezó en el sudoeste asiático en el año 61 y afectó Asia, Medio Oriente, Europa, Oceanía y África. Pero no alcanzó el continente americano. No lo alcanzó hasta que el Perú lo diseminó el año 1991. Los síntomas del cólera generalmente son diarreas leves acuosas, pero se pierde bastante agua, ¿no? Similares al agua de arroz. En esos años se trabajó mucho en parte de esto para poder identificar, ¿no? Porque el problema de higiene del Perú data de bastante tiempo, ¿no? Ya teníamos las enfermedades gastrointestinales, las famosas EDAs, enfermedades diarreicas agudas, y a la cual se viene a sumar el cólera, porque al ser las diarreas bastante acuosas y muy constantes, había una deshidratación muy rápida, ¿no? Dice, la enfermedad generalmente tiene un comienzo repentino, causa cólicos abdominales, náuseas, vómitos, deshidratación y shock. Hay un shock hipovolémico, hay una pérdida rápida del agua, y la muerte puede ocurrir después de una pérdida severa de fluidos y electrolitos, ¿no? Entonces, se comenzó de los usos de los sueros caseros, y los sueros que había a utilizar para evitar controlar eso, ¿no? El cólera está asociado al agua y se disemina por falta de saneamiento básico. Entonces ya es si bien es un patógeno, pero también no, en cierta manera sería un indicador de las malas condiciones que se manejaban en esa época, y que muy poco a lo mejor hayan cambiado, ¿no?, pudiendo resultar en la contaminación del agua de abastecimiento. Sería muy bueno saber ahora, con el boom de las construcciones, hasta qué punto se ha respetado esa separación entre tubería de agua potable
la distribución de aguas servidas. Los casos esporádicos ocurren cuando se consume crudo el pescado capturado en aguas contaminadas por materia fecal y o verduras irrigadas con agua contaminada. Los alimentos asociados son agua, los peces, las frutas, vegetales crudos y otros alimentos contaminados. Aparte, a raíz de la epidemia de cólera que se produjo acá en el Perú y que se exportó a América, se trabajó mucho en identificar eso, ¿no? Por el problema que representaba, ¿no? Como un problema de salud muy grave, ¿no? Entonces ahí se identificó, se comenzó a revisar también con respecto a lo que era el vibrio cólera de cero grupo no O1. Y estas enfermedades quizás son un poco menos, pero habría que, era la finalidad era diferenciar, ¿no? Para controlar, ya que estábamos en esa época en un problema de epidemia. Entonces, si generalmente está relacionado con gastroenteritis menos severas que el cólera. La sintomatología es muy similar y en este caso pudiera presentar algunas diarreas con sangre. Las fuentes están muy similares, relacionados a pescado crudo, mal cocido, mariscos contaminados, ¿no? Y también pueden ocurrir problemas que pueden comprometer la salud de las personas. De ahí tenemos acuérdense que nosotros teníamos y hasta ahora, bueno, éramos muy abanderados en lo que era exportación de productos hidrobiológicos. Entonces, por eso es que ya de por sí el vibrio cólera incrementó más los cuidados que tendríamos en nuestros productos de de exportación, ¿no? Entonces se comenzó a hacer, ya que muchos de estos vibrios y microorganismos estaban relacionados con hábitats marinos, entonces se comenzó a revisar mucha esta información para tener un indicador para que se pueda hacer un monitoreo adecuado y evitar caer nuevamente en epidemias y a su vez también problemas que pudieran estar relacionados con los productos elaborados a base de productos hidrobiológicos, ¿no? También son productores de gastroenteritis y están asociados con pescados, mariscos crudos, mal cocidos, recontaminados. También vemos acá nuevamente, nos habla de la refrigeración inadecuada, nos está hablando de la cadena de frío. Y nos habla que la enfermedad está asociada a la ingesta de otro tipo de mariscos y que estuvieran contaminados. Tenemos al vibrio vulnificus, que también podrían hasta en este caso están muy relacionados con el vibrio parahemolyticus y que pudieran también desarrollar un tipo de septicemia, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Esa forma de enfermedad ocurre luego del consumo de pescado. Volvemos a reiterar, ¿no? O sea, el manejo de los productos hidrobiológicos, ¿no? Desde su captura, su almacenamiento y consumo es muy importante, y la manipulación que puede haber en eso, ¿no? Acá hay un recordaris, ¿no? Dice, es una nota del año 2011, dice, ¿no? Pandemia 20 años atrás. ¿No? Dice, tenemos que ver, ¿no? Dice, hace 20 años de su aparición avasalladora en el verano del 91. El mal del cólera ha cobrado miles de víctimas en el Perú y en otras partes del mundo, lo que ubica como una de las grandes pandemias del siglo XX. Dice, a finales del 91 se presentó el primer caso de cólera en el puerto de Chancay, en Huaral. En 100 años no se había registrado ningún caso en Latinoamérica, para que vean la magnitud que
que ocasionó. Era todo un acontecimiento y un drama para el país. La escasez de alimentos, la falta de servicios básicos y la mala educación en hábitos de higiene, sobre todo en poblaciones rurales, urbanos marginales, nos hizo vulnerables a este mal. 20 años después posiblemente, o 10 años después, ¿no? 10 o 15 años después vino el boom gastronómico peruano y las condiciones muy poco han mejorado, pero de una manera muy lenta. Por ejemplo, este episodio del año 91 trajo muchos problemas en el mercado de la venta de productos, no solamente de alimentos para exportación al Perú, sino en muchos productos, ¿no? Nos mencionaban que a veces habían laboratorios que les pedían que la famosa marca Perú en esa época era el cólera. Se exportaba, por ejemplo, una anécdota me comentaron en un laboratorio que para exportar alambres a un mercado, creo que era un país andino, de la comunidad andina, me parece que Venezuela, se exportaba, les pedían un requisito de análisis de cólera. No tenía nada que ver, pero para que vean cómo había sido tanto el efecto que muchos productos peruanos tenían que pasar por el efecto de cólera. Y paralelo, por esa época sucedió algo muy curioso con Chile y sus famosas uvas de exportación con el cianuro. O sea, había todas las condiciones dadas para que no se había previsto, ¿no? Lo que era las buenas prácticas de manipulación, a lo mejor estaban muy por debajo de los estándares. No se había considerado eso. Paralelo en esa época de los 90 también, si no más recordamos, también hubo un problema que no tenía nada que ver con el cólera. Era un problema de orden zoosanitario, de enfermedades de aves, con un tipo de virus, posiblemente relacionado al virus de Newcastle, o algún tipo de virus aviar, que barrió con muchos galpones muchas zonas productoras de pollos del Perú, ¿no? O sea, curiosamente era la zona el territorio era muy igual al que había en el cual se inició el desarrollo del cólera. El desarrollo del cólera comenzó en la zona norte de Lima, como vemos en Chancay, en Chimbote. Los primeros casos en las zonas altoandinas fue en Cajamarca. Toda la zona norte del Perú se expandió por ahí, quizás por las temperaturas climáticas también que había en esa época. Las enfermedades con las aves, las aves se exportaban mucho a pollo, huevo. Se exportaba mucho a Japón, en su mercado principal, y en cierta medida Estados Unidos también cayeron por la muerte de muchas aves. Entonces miren, todo eso pasó por los años 90, 91, 92. Mire, hemos tomado el año 91, se tomó recién cerca de 7 años para que se haga el reglamento de vigilancia sanitaria de alimentos del año 98. Para que en ese reglamento cogía mucha normativa del Códex Alimentarios. Pasaron 7 años para que vean cómo ha sido la evolución de esto, ¿no? Y mire, del año 98 la norma de inocuidad del año, me parece han pasado tiempo regular. Vino lo del boom gastronómico y recién nos estamos adecuando, ¿no? Ya han pasado, mire, tenemos más de 25 años y nosotros deberíamos estar a la vanguardia muchas veces por la situación que hemos pasado en lo que es higiene alimentaria, y tenemos todavía mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? Mire cómo estamos en esto, ¿no? A ver. Continuamos es por eso es que se remarca mucho esto. Otro microorganismo relacionado también con medios acuáticos son las pleisomonas shigaloides.
También relacionado con diarreas, están relacionados muchos animales que generalmente están relacionados con contacto de hábitos acuáticos y algunos animales también de ganado en los cuales el empleo del agua no se emplea del agua segura al agua adecuadamente, ¿no? Dicen, el organismo puede estar presente en agua sucia utilizada para beber, para uso recreativo, en el lavado de alimentos y consumidos crudos o sin calentar, ¿no? Entonces, uno de los puntos críticos es el manejo también adecuado del agua, ¿no? La higiene. Tenemos acá, ¿no? Brotes están relacionados con algunos mariscos. Acá habla de unas ostras asadas que han pasado, ojo, que han pasado por calor encima, por un proceso de calor. Bueno, ¿no? Y definitivamente las personas que están con sistemas inmunes un poco comprometidas, lo que le llamo inmunodeprimidas o más delicadas, son las que van a tener consecuencias mucho mayores en el caso de este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos también las aeromonas, también relacionado con aguas. Definitivamente, si no tenemos el problema de aguas a través de vía marítima, tenemos el problema de agua a través del mal manejo de agua y desagüe, que a lo mejor no es el adecuado. Tenemos, está relacionado y algunas como la Aeromonas hidrófila, Veroni y la cavia, ¿no? Ataca principalmente a niños. Bueno, generalmente está relacionado al grupo niños y adultos mayores. Están relacionadas con diarreas muy parecidas al cólera, por eso es que hay que tener mucho en cuenta eso. Y algunas pueden desarrollar disenterías, que son diarreas con sangre, ¿no? Como las causadas por Shigella. ¿No? En este caso podemos ver que se encontraron en agua potable y en varios alimentos, moluscos, bivalvos, aves, carnes rojas, vegetales, leche cruda. Los reservorios de estos microorganismos son agua dulce y salada y agua residual, ¿no? O sea, indistintamente el manejo del agua, ahí tenemos una deuda que tenemos que mejorar, ¿no? Los que tenemos acceso al agua o los que nos proveemos del agua tenemos que básicamente manejar muy bien lo que es tanto el abastecimiento como su disposición final. Definitivamente, si estamos extendiéndonos tanto en esto, lo de peligros biológicos, es por eso, ¿no? Porque para mostrar muchos microorganismos están relacionados con enfermedades y muchos de ellos están relacionados en el cual el agua es el vehículo, el mal manejo del agua, y ni qué hablar en los procesos en los procesos relacionados con la producción o expendio de alimentos se incrementa aún más. Entonces tenemos que ahí sensibilizar, trabajar para evitar a estos problemas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, las aeromonas, el patógeno del agua. Se desarrolla en agua dulce en los alimentos refrigerados. ¿Cómo están nuestros sistemas de refrigeración? ¿Cómo le damos el mantenimiento? Tenemos un ejemplo de los casos que se reportan de Pleisomonas también, Shigelloides. Tenemos otro tipo que está más en boga, porque esto también se ve, si bien generalmente los que hemos mencionado anteriormente está más con nuestra realidad, la listeria se ha presentado también en países desarrollados, quizás un manejo no adecuado, pero que ya obviamente se han corregido, ¿no? Generalmente están relacionados con septicemia, ¿no? O sea, su patogenicidad es alta de este tipo de microorganismo.
y que hay que tener en cuenta. Y que ahora Listeria está muy, la investigación, la identificación de Listeria está muy identificado en muchos protocolos de análisis de alimentos. La Listeria monocitógenes fue asociada a alimentos como leche cruda, leche supuestamente pasteurizada, quesos, helados. Se dan cuenta, la mayoría son productos lácteos, derivados lácteos, por lo tanto muy ricos en proteína, y por lo tanto al ser muy rico en proteínas es un medio en el cual los microorganismos se pueden reproducir más rápidamente. También se presenta en vegetales crudos, en embutidos fermentados, pollos cocidos y crudos, carnes y pescado crudos y ahumado, ¿no? O sea, el hábitat es bastante amplio en el cual la listeria podría desarrollarse, pero generalmente los casos estuvieron muy relacionados con leches, ya que generalmente con productos lácteos, ya que hubo algunos casos puntuales con leches en niños, y a raíz de eso es que se ha revisado mucho cómo hacer el control de este tipo de microorganismo, ¿no? Para evitar problemas posteriores. Tenemos ahora el Bacillus cereus, que está relacionado con enfermedades gastrointestinales, que también incluye una amplia gama de alimentos. Tenemos carnes, leches, vegetales, pescados. Van a producir diarreas. Generalmente los brotes eméticos están asociados a productos del arroz, pero también están involucrados con otros alimentos amiláceos como papas y fideos y productos a base de queso. Si llegamos a alimentos, mezclas de alimentos como salsas, budines, sopas, productos de confitería y ensaladas han sido asociados frecuentemente a brotes de intoxicación alimentarias. Acá el Bacillus cereus está muy relacionado algunas contaminaciones como hablan con el arroz, ¿no? Entonces el arroz cocido. Acá hay creo que una responsabilidad compartida, ¿no? Por ejemplo, si es que hay alguien que esté relacionado con las preparaciones, los alimentos, ¿no? Tipo restaurantes, de restauración, y saben que en las condiciones en las cuales trabajan no son las adecuadas, y están tratando de mejorarla, evitemos problemas, ¿no? Evitémonos problemas más, comenzando primero por adecuarnos a las condiciones sanitarias en las cuales se tiene que trabajar, y mientras que implantamos eso en nuestras empresas, evitemos prácticas que conduzcan al riesgo. Si sé que no trabajo adecuadamente, entonces yo, por ejemplo, si yo soy un restaurante, ¿yo cómo puedo ofrecer un famoso tacu-tacu? ¿El tacu-tacu qué es? Es el arroz guardado o las sobras de arroz más el frijol revuelto con huevo. Yo lo estoy refiriendo. ¿Qué tiene el frijol? ¿Qué tiene el huevo? Proteína. Que las condiciones, el arroz a lo mejor lo han preparado en condiciones antihigiénicas y ya me está formando Bacillus cereus. Lo recaliento y tenemos un cóctel diarreico, ¿no? Entonces, en esos casos, es cierto, el tacu-tacu es agradable, el tacu-tacu se puede comer en casa, pero si en un local no reúne las condiciones adecuadas, productos como eso están de más producirlos, ¿no? O sea, o el famoso chaufa, yo sé que muchos, eso también va para los restaurantes, ¿no? Producir lo necesario, ¿no? Es cierto, muchos dicen, no, el chaufa no es chaufa si es un chaufa recalentado, porque tiende a
la gastronomía peruana nos inclina por los sabores un poco dulces. Es por eso que el peruano promedio no sabe, bueno, será por lo que tenemos un pisco, que es un licor, un aguardiente medio dulcete, a diferencia de otro tipo de aguardientes que tienden a ser no ser dulces, que no es muy agradable. Consumimos una cerveza Pilsen que es media dulcete, un vino que tiende a ser medio dulce, los semisecos o los dulces, no los secos. Entonces no sé, tenemos la chicha de jora, es una tradición muy propia. Entonces por eso estamos muy acostumbrados a los productos fermentados y el arroz, que antiguamente obviamente el arroz chaufa, el arroz guardado tiende a fermentarse, pero el problema es cuando las condiciones no las damos. Antes quizás iban a las antiguas fondas, bueno, iban parroquianos que eran usualmente conocidos, que conocían hábitos, pero ahora generalmente los menús y ahora tienen como yo les digo, tienen la famosa maravilla, magia del restaurante, que es el horno microondas, que no necesariamente por dentro está adecuadamente bueno. Entonces eso contribuye, las malas higienes y una recalentada no tan buena, a contribuir a estos problemas de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces los arroces, evitar en lo posible la preparación que sea para el día, y si no contamos con las condiciones adecuadas de conservación, aparte de los malos manejos de manipulación, evitémonos problemas como esto del Bacillus cereus, por ejemplo. Tenemos acá el Clostridium botulinum, que es un microorganismo anaeróbico que está muy relacionado con, a ver qué nos dice, produce una potente neurotoxina. Las esporas son resistentes al calor y pueden sobrevivir en alimentos incorrectamente procesados, donde germinan dependiendo de las condiciones y multiplican, deteriorando los alimentos o causando una enfermedad de transmisión por alimento. De los 7 tipos de botulismos, generalmente son los tipos A, B, E y F los que causan botulismo humano, incluido el botulismo en la herida, por herida, el botulismo infantil y la intoxicación alimentaria. Ok, el botulismo está muy relacionado como dice, en anaerobiosis, ¿no? Entonces hay que evitar esos problemas. Acá nos vamos a mencionar. Es causado por la ingesta de alimentos que contienen un potente una neurotoxina formada durante el desarrollo del Clostridium botulinum. Al ser una toxina, pueden llegar a muchos problemas de, ¿cómo se llama? Problemas de salud, de vida, ¿no? Pero acá vemos que hay problemas que pueden causar la muerte por falla respiratoria y obstrucción de la entrada del aire. Entonces hay que evitar esos problemas, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de la toxina botulímica? Se encontró venimos no necesariamente por la conserva de pescado que hayamos visto, sino por el el proceso de conserva de apertización, ¿no? Hemos visto en organismos controladores, habíamos visto que se hacía un control de esporas para los enlatados. Acá también no solamente el control con el proceso de enlatado, sino el entorno inmediato, porque ojo, estas son esporas, y si el ambiente no está lo adecuadamente protegido contra los microorganismos, definitivamente nuestro proceso ya está mal, está pésimo. Entonces lo que vamos a añadir solamente son las esporitas, que justo con el enlatado le damos las condiciones para que ellos se puedan desarrollar en anaerobiosis y produzcan esta neurotoxina. Así que es por eso también que a pesar de los controles, que son controles rigurosos para lo que son conservas, como medidas preventivas en otros países, cuando a veces las conservas se vienen se golpean, se quiebran, generalmente
o son retiradas de la estantería o generalmente tienen un precio mucho menor que la conserva en su precio, una conserva que no sea abollada, ¿no? El Clostridium perfringens, que lo vemos también es produce una toxicoinfección en alimentos, y, y generalmente dice al tiempo de permanencia en temperaturas favorables a este agente. En general germinan y se multiplican durante el enfriamiento de los alimentos listos. Entonces hay que tener mucho cuidado las condiciones en que cómo se trabaja, se manipulan los alimentos, ¿no? La causa común de este tipo de enfermedad se da en cantinas de escuelas, hospitales, donde una gran cantidad de alimentos se prepara muchas horas antes de servir. Claro, entonces acá nos están dando a entender las condiciones del ambiente en los cuales, ojo, que estas son, al estar generalmente los alimentos cocidos, no necesariamente pueden producir una reinfección. Es por eso que si están cocidos es preferible también que sea la protección adecuada, ¿no? La cobertura para evitar una infección, porque al ser cocido esos alimentos prácticamente serían una especie de semiestériles, digamos, ¿no? Casi no van a tener microorganismos, porque si es que han pasado por una cocción relativamente alta, en 70 grados, 80 grados, 90. Entonces han pasado por una cocción alta, 90, ¿no? Entonces, pero es más fácil, al ser casi semiestéril no tiene muchos microorganismos, por lo tanto la contaminación con microorganismos del ambiente va a ser mucho más fácil. Y si por ejemplo ese producto estéril es rico en proteínas o rico en carbohidratos, fácilmente, o en cualquier rico de nutrientes, fácilmente se va a contaminar, ¿no? En este caso ahí se están involucradas las carnes y derivados, incluidos los caldos de carne. De ahí tenemos al Staphylococcus aureus, que ya creo que lo habíamos mencionado anteriormente como indicador. En este caso es lo que producen obviamente la toxina de Staphylococcus, a la que la vamos a buscar. Es un problema de salud pública, dice, ya que la presencia de esta bacteria en animales resulta en la contaminación de los alimentos, principalmente de leche obtenida en animales con mastitis. La mastitis es, claro, ¿no? Tiene una resistencia propia que le facilita la contaminación y multiplicación. La mastitis que hay en las vacas, ¿no? Cuando en las tetas, en las ubres de las vacas, que a lo mejor no ha habido un buen cuidado a nivel veterinario con respecto a la sanidad de estos animales, entonces se va a transmitir a través de la leche, ¿no? Al momento del ordeño, entonces eso va a incrementar más. Y si esa mastitis, esa enfermedad en las tetas, en las ubres de las vacas no ha sido adecuadamente controlada o mal controlada, es peor todavía, porque muchas de ellas están bajo tratamiento de antibiótico, y lo que va a generar a su vez también va a generar presencia de antibióticos en esa leche, ¿no? Otro aspecto importante para la salud pública es la termoresistencia de la toxina estafilocócica a 100 grados por 30 minutos. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Los derivados de leche, de cremas de leches, ¿no? Muy, muy conocidos, algunas intoxicaciones, ¿verdad? Había habido una muy interesante, creo que para una actividad, creo que no fue por la crema chantilly, habían celebrado un cumpleaños de una entidad que curiosamente controla alimentos, y que la habían comprado en un supermercado, y la cobertura estaba contaminado con este tipo de toxina. Entonces, obviamente que el supermercado había tercializado, o sea, ellos no lo producían directamente, sino era
un tercero que ponía a la venta en este caso las tortas, los pasteles, y que lo compraron estas empresas y hubo una intoxicación por cruzada por este tipo de organismos. Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, ¿no? Cólicos. Tenemos acá que el hombre es el principal reservorio ya hemos visto la manipulación del Staphylococcus aureus. La bacteria se encuentra en la mucosa, o sea, se encuentra a lo largo, es parte de nuestra flora normal, entonces por lo tanto es una contaminación por manipulación, ¿no? Entonces va a encontrar en todas las mucosas nasal, a veces la costumbre de meterse a veces la mano el dedo a la nariz, ¿no? En la boca, a veces en la piel, a veces cuando no está adecuadamente protegida, a veces coincide que a veces pueden tener unas pequeñas acnés, todo eso, entonces va a facilitar que haya si no está protegido y no se siguen con las condiciones de higiene, que el alimento a procesar se contamina. Dice, pese a que los manipuladores de alimentos sean la principal fuente de contaminación en los brotes, el equipamiento y las superficies también pueden ser fuente de contaminación de Staphylococcus aureus, definitivamente, ¿no? Vas a dejar residuos y que después vas a tener problemas con respecto a la contaminación. Todavía tengo. Acá tenemos, ¿ves? Los alimentos frecuentes asociados a la intoxicación estafilococo son carnes, aves, productos de huevo, ensalada, huevo, atún, pollo. Las famosas, a veces los famosos, antes se vendía mucho, muy seguido habían los famosos sándwiches que se hacía con pollo deshilachado y mayonesa, ¿no? Como mayonesa artesanal, elaborada casera, ¿no? Entonces eso un poco a veces si no se seguían las condiciones de higiene y conservación, pues teníamos ese problema, ¿no? Tenemos la leche y los productos lácteos siempre relacionados. A ver, acá tenemos algo, dice: Avinsa suspende lote de leche condensada. Está en portugués, ¿no? Dice Avinsa, un producto de una marca, presentó exceso de bacterias. ¿Qué dice esto? Un lote de leche condensada fue prohibido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Avinsa, que sería como una especie de DIGES en Brasil. El lote de leche condensada tuvo resultado insatisfactorio en el recuento de bacterias Staphylococcus coagulasa positiva, ¿no? Entonces vemos que definitivamente la manipulación y los Staphylococcus es un microorganismo a cuidar, porque lamentablemente el Staphylococcus al ser parte de nuestra flora, y si no hay un manejo adecuado de estos Staphylococcus, vamos a crear problemas de resistencia que son muy comunes en este tipo en los microorganismos en general, y especialmente en Staphylococcus. Y ese problema se ve generalmente ya en el nivel de salud a nivel hospitalario, cuando hay problemas. Antiguamente se relaciona con problemas de quemados porque era muy fácil la infección, pero es un microorganismo que se ha adaptado mucho a la resistencia porque ha estado muy expuesto fácilmente a los antibióticos. Acá mencionamos de una manera muy general a los hongos, entre los cuales tenemos a los mohos y las levaduras. Están presentes, ¿no? Dice, están presentes en número elevado en los vegetales y en las frutas. Son importantes para los alimentos debido al deterioro, ¿no?
y la producción de micotoxinas. Ya hemos visto los deterioros porque a veces los hongos fácilmente, si hay humedad, las condiciones no son las adecuadas, van a malograr muchos productos, ¿no? Aparte que pueden producir micotoxinas también, ¿no? Los mohos son capaces de multiplicarse aún con baja actividad de agua. Son muy higroscópicos, ¿no? Tienden a optimizar su sistema, su organismo para obtener la humedad de donde sea, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar si durante el proceso de producción y almacenamiento estamos controlando la humedad relativa de esos ambientes, ¿no? No son importantes como peligro biológico de salud, salvo por las toxinas que producen, pero sin embargo pueden producir toxinas. Ok. Entre los géneros más comunes tenemos el Aspergillus, el Penicillium. Las levaduras pueden deteriorar alimentos y bebidas. Algunas especies son patogénicas. Sin embargo, la vía de transmisión no es el alimento. Pero las levaduras sí pueden ser un dolor de cabeza en productos en los cuales está relacionado algunos productos de fermentativos, como ya hemos visto. En algunos, bueno, los yogures básicamente son desarrollados por una fermentación bacteriana, pero la acidez facilita que algunas de las levaduras que tienen un comportamiento muy afín a este tipo de bacterias, a la acidez que hay en el yogur, puedan contaminarse. Las levaduras también pueden alterar en cierta manera algunos productos de fermentación como el vino. Pueden alterar la elaboración, por ejemplo, de las levaduras para la panificación. Pueden alterar en algunos casos también a la levadura cervecera, como se recuerdan hace bastante tiempo. Creo que fue antes del cólera posiblemente, una de las marcas que había marcado una diferencia, quizás por el gusto, un gusto determinado de la población peruana, era la cerveza Pilsen Callao, ¿no? Que era una empresa muy independiente. Actualmente hay esa marca, pero perteneciente a un conglomerado un poco más grande, ¿no? Y en ese tiempo eso ya quedará en la historia de ellos. La producción se echó a perder. No se sabe sabrán quiénes estuvieron en control de calidad de esa empresa, de la Pilsen Callao, que era una empresa que se había posesionado mucho del mercado de las cervezas en ese tiempo. Era como, digamos, como análogamente podríamos comparar con lo que actualmente pudiera ser algunos tipos de cerveza tipo cusqueña, algo similar, pero que de un momento a otro la producción que ya estaba en venta se echó a perder sencillamente por contaminación de levaduras, que no sabemos cuál fue su manejo, cómo se manejó, si fue a nivel de producción, si fue a nivel de laboratorio, no sabemos, pero la cosa que fue la razón por la cual la empresa quebró y fue absorbida por la competencia que había en ese tiempo, ¿no? Entonces es más o menos para darles un marco del cómo algunos microorganismos también pueden afectar el mismo proceso de los alimentos, ¿no? Acá tenemos pan, ¿no? Un producto de panificación, unas frutas, y que estarían relacionadas con problemas también que podían desarrollar toxinas, ¿no? Los virus, que ya lo habíamos mencionado, pueden causar gastroenteritis, ¿no? Pueden estar relacionados, ya que ahí se hablaría de un problema de mala higiene, ¿no? Quizás con los alimentos puede indirectamente contaminarse, ya que la transmisión se va a dar a través de aguas no potables, ¿no?
y que no estén siendo manejadas adecuadamente, en las cuales haya mezcla con heces, con orinas, ¿no? De personas infectadas. Generalmente tenemos a la hepatitis A y las hepatitis E, que son básicamente hepatitis transmitida por alimentos. Y usualmente tenemos al rotavirus también, ¿no? Que también está relacionado con diarreas el rotavirus está muy presente, sobre todo en menores, en menores de 5 años y que tiene que ser identificado adecuadamente, ya que acuérdense que todavía tenemos la ventaja que muchos podemos ir a la botica, a la farmacia y comprar medicamentos, cosa que difícilmente habría en otro país, en países desarrollados. Y cuando hay una diarrea que supuestamente podría ser por este tipo de rotavirus por alimento, al segundo o tercer día es normal, por la desesperación vamos al boticario o a veces mismo médico por prevención y nos manda un antibiótico que no era necesariamente para un virus, ¿no? Un virus es un retroviral y no todos los virus tienen retrovirales, ¿no? Por la característica de este virus, y al final lo que estamos sensibilizando es a crear en las personas, en los niños, un reservorio para hacer resistencia a otro tipo de antibióticos. Entonces, es por eso es que tenemos que prevenir eso, ¿no? Con una buena higiene, buena alimentación, buena higiene en las prácticas de elaboración de alimentos y de consumo, básicamente. Tenemos a los parásitos. Bueno, son organismos que dependen de un organismo vivo para crecer, reproducirse y varían desde unicelulares hasta animales pluricelulares. Entre ellos tenemos el Toxoplasma gondii, que causa la toxoplasmosis, es un parásito de gatos que lo disemina en el suelo y donde esporulan. Los parásitos es transmitido al hombre por el consumo de carne porcina, ovina u otra carne infectada o mal cocida. Si bien hay toxoplasma también en el perro, generalmente se ven los gatos, ¿no? Entonces también ya se está volviendo una plaga. Lamentablemente acá tenemos a veces muchos animales que supuestamente tenemos de compañía o mascotas, a veces no hay un control adecuado, entonces ya es lo que está sucediendo. Muchos gatitos, o definitivamente ellos al defecar las heces van a transmitir, ¿no? En las heces van a diseminar y estos parásitos se van a esporular. Y el problema, ojo, con parasitosis es que no necesariamente, por ejemplo, en este caso de toxoplasmosis, a veces no necesariamente los diagnósticos son muy a tiempo, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, en las zonas de alimentación evitar los alimanes, ¿no? Y no encontrar realmente, viendo lo del problema del cólera, viendo los problemas de mala higiene que tenemos desde las épocas, viendo que con el niño las temperaturas, la tropicalización del clima no nos favorece mucho, entonces evitar respuestas un poco que pudieran ser graciosas pero caen en el absurdo total cuando encontramos en zonas de almacén, en zonas de producción de alimentos, gatos, y la respuesta es para controlar a las ratas. Creo que la ignorancia a veces es demasiadamente muy atrevida. Entonces hay que manejar eso, sensibilizar a las personas al porqué. O sea, no se trata estamos hablando de producción de alimentos no para uno o para tu familia inmediata, sino una responsabilidad que conlleva a muchas personas que no sabemos cuál es su sistema inmunitario. Puede ser mucho más delicado que lo que podemos pensar. Entonces tenemos una responsabilidad en lo que, cuando estamos implicados en lo que es inocuidad de alimentos, definitivamente. Tenemos también al Cryptosporidium parvum, la Giardia lambia o Giardia intestinalis, que produce la giardiasis, que está muy frecuentemente asociada con las diarreas. A veces muchos pensamos
hemos visto muchas diarreas, ok, anteriormente relacionadas con bacterias, pero en este caso hay muchos, en este caso es un protozoario parásito que está muy relacionado y en el cual es muy característica porque hay mucha producción de gases y hay diarreas. Entonces ahí estamos frente a un problema que es muy usual. Lamentablemente en el Perú las parasitosis están, problemas de infecciones aún todavía persisten en ese sentido relacionados con alimentos. La entameba histolítica, que es otro protozoario, también está presente, y se relaciona a veces porque a veces puede producir evacuaciones sanguinolentas también, ¿no? La Cyclospora cayetanensis está relacionada también con vegetales y acá es un protozoario que es investigado acá en mucho a raíz del problema del cólera que tuvimos, ¿no? Y que también se relacionó mucho con algunos cuadros de personas inmunosuprimidas, ¿no? Tenemos al Ascaris lumbricoide y la Trichuris trichura. Son nemátodos, son gusanos que están relacionados con generalmente hay los famosos hábitos de ese mano boca, ¿no? Entonces hay que tener mucho incidir tanto para los consumidores, tanto para los trabajadores que estén implicados en la elaboración de alimentos, ¿no? Hay que tener mucho eso cuidado, ¿no? El anisakis y algunos otros vermes están relacionados como la pseudoterranova contrasecum. Son nemátodos que se asociaron a infecciones en el hombre causadas por el consumo de pescado crudo o mal cocido. Nosotros teníamos antes la costumbre mucho de comer lo que se llamaba el chancho marino, que no era más que otro que un tipo de delfín, ¿no? Que que hasta ahora quizás se consume, pero ya no es tan abierto. Era entendible que el delfín hay una relación muy especial con los pescadores, que el delfín tiende a espantar a los cardúmenes, a los peces, entonces todo ese rollo. Entonces quizás el consumo del chancho marino, que era un tipo de delfín antiguamente, era muy relacionado con algunos tipos de estos tipos de gusanos, ¿no? Que no era muy usual tampoco la carne de este tipo de mamíferos consumida, muy restringido. El anisakis no ha sido muy propio de estas zonas hasta que se ha hecho famoso gracias a a la conserva de atún. La cerva, entonces teníamos mucho con el Diphyllobrotrum pacificum, era muy relacionado, me parece, con este tipo de mamífero que podíamos encontrar en algunos tipos de mamífero, algunos tipos de productos marinos. Pero acá no había ningún problema. También tenemos céstodos de pescados descritos en el hombre, producen digestión abdominal, flatulencia, cólico abdominal intermitente, diarrea, y aparecen 10 días después del consumo de pescado crudo o cocido. Entonces acá con respecto a este tipo de parásitos relacionados y productos hidrobiológicos, siempre considerar que hacer la limpieza adecuada, ver el producto de origen, a ver el origen, o sea, a veces hacer la limpieza dentro de lo posible por ejemplo, las viseras, porque muchos de ellos, ya vamos a ver un cuadrito más, debe hacerse una evisceración en el caso de los peces adecuadamente, ¿no? Y mantener la limpieza del caso. Tenemos la
Tenia saginata, que está, ¿no? Está muy relacionado también con el ganado bovino y otros herbívoros. La ingesta de carne cruda o mal cocida con el famoso cisticerco. Nosotros tenemos acá muchos casos de cisticercosis relacionado a los cerdos, que ya muchas veces tienen un problema, ¿no? Tenemos el problema porque hay una cantidad, quizás esperemos que en disminución, sobre la alimentación del cerdo, que era muy relacionado con el cerdo. Se alimentaba mucho con basuras de rellenos sanitarios y no había un control adecuado, ¿no? Del cerdo. Entonces tenemos ese problema de cisticercosis, ¿no? Que generalmente el problema al final se ve cuando la cisticercosis está alojado ya a nivel cerebral, ¿no? Tenemos a la Taenia solium, y también está relacionado con una mala cocción de carne de cerdo, ¿no? La Trichinella spiralis, que también está relacionado con cerdos y otros animales silvestres. Tenemos finalmente la fasciola hepática, ¿no? Que se ve en el hígado de la oveja. A veces también podemos encontrar fasciolasis en algunas especies de vacuna. Entonces ahí se ve mucho el trabajo del primero el trabajo que se hace del ganadero con el ganado, y el trabajo que se hace en salud, todo lo que se ve, todo lo que es zoonosis que hace el médico veterinario en los camales, ¿no? Antes de su faenamiento. Acá tenemos un cuadrito del anisakis. Como vemos, el ciclo natural es comienza, ¿no? Ahí tenemos como un gusanito. Ese es el anisakis, nuestro nemátodo, que es ingerido en la dieta tenemos un marisco, en este caso podría ser un langostino, y a su vez es ingerido por un pez pequeño, y a su vez este pez pequeño es ingerido por un pez mucho más grande, o puede ser un mamífero. Ese es el círculo normal. Por lo tanto, el que debe ingerir usualmente al final, cuando ingiere el hospedero final, el anisakis, este gusanito, va a estar generalmente en el intermediario, se va a distribuir por los músculos, ¿no? del pececito, y cuando llega al hospedero final, generalmente, eso no incluye que esté distribuido a nivel del músculo, generalmente está distribuido en el tubo digestivo, ¿no? Es por eso es que muy pocos hay algunos peces que pueden estar diseminados a nivel de la musculatura. Entonces, a los parásitos ya en su estado adulto muchas veces se les encuentra en el tubo digestivo de los peces o los mamíferos marinos, ¿no? En el caso, si vemos la flechita, el hombre es un hospedero no tradicional, un hospedero accidental. Entonces, al comer un pez que quizás no debería estar dentro del ciclo, y ha sido adecuadamente, no ha sido supervisado, entonces podría o por dos cosas: al ser un huésped no normal, va a ingresar por el tubo digestivo, y lo normal es que a lo mejor pueda haber migración de estos parásitos al interior del organismo, ¿no? En el caso que el anisakis, en este caso que un parásito estuviera vivo, ¿no? Entonces, para eso también es por eso que se hace la limpieza previamente, se hace el fileteo adecuado, es una cadena, en la cadena de frío, todo eso, ¿no? Con respecto a lo que puede haber sucedido, obviamente estamos hablando de un producto fileteado que, bueno, ha pasado por un proceso térmico, pero eso no implica que que quizás ha habido problemas en el manipuleo
previo a su tratamiento en conserva, ¿no? Entonces, más o menos para ver, en este caso vemos que siempre hay que prever la razón, prever problemas posteriores. En este caso, tenemos que, en el caso de la conserva que puede haber llegado, definitivamente no ha habido a lo mejor los cuidados previo al envasado que hubo posterior. Bueno, eso tendríamos a ver cómo vamos de tiempo. Y entonces, viendo ya los identificados los peligros, tanto físicos, químicos como biológicos principales, podemos ya más o menos tener una idea un poco más clara cómo manejar esto, la inocuidad en alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué entendemos por inocuidad? Aquel que está exento de riesgo para la salud humana. Es la garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan y o consuman de acuerdo al uso que se destinan. Eso está indicado en la Ley de Inocuidad de Alimentos. Todo este tipo de prácticas que nos están llevando a evitar que se manifiesten los peligros van a ser la higiene de alimentos. Entonces, en este caso, es un conjunto de prácticas y actividades que se realizan al manipular los alimentos, orientadas a minimizar el riesgo de daños potenciales a la salud. Comprende condiciones de medida necesarias para la producción, elaboración, almacenamiento, distribución de los alimentos. O sea, nos está mencionando toda la cadena alimentaria destinadas a garantizar un producto inocuo en buen estado, comestible, apto para el consumo humano. La normativa, ya les había mencionado anteriormente, es el Reglamento de Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas, el Decreto Supremo 00798, en el cual en su artículo 1 nos remarca, ¿no?, con arreglo a lo dispuesto en la Ley General de Salud y en concordancia con los principios generales de higiene de alimentos del Código Alimentario, se establece la norma en las cuales lo que busca es garantizar la inocuidad, ¿no?, la inocuidad de los alimentos. La normativa, ¿no? La norma nacional se basa, como ya está ahí, como se ha dicho en el párrafo anterior, sobre los principios generales de higiene de alimentos del Código Alimentario, a su vez sobre la Ley General de Salud y el reglamento y las otras normativas incluidas, ¿no?, también la ley de inocuidad que posteriormente se emitió. Entonces tenemos que, para ya retirarnos más o menos, qué es queremos definir qué es el Códex, para posteriormente proseguir. ¿Qué entendemos por Códex Alimentario o Código Alimentario? Es la compilación de todas las normas, códigos, directrices y recomendaciones sobre la calidad e inocuidad de los alimentos para proteger la salud de los consumidores, garantizar comportamientos correctos, prácticas equitativas en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. Acá está mencionando prácticas equitativas. Lo que se hizo con volvemos a la lata de pescado, es eso, ¿no? Lo que se hizo fue rastreabilidad, que ya vamos a ver, un concepto que lo vamos a tocar posterior. Es porque todos en el mundo, en cierta manera, estamos interconectados por la globalización de los mercados y todos queremos que la calidad sea uniforme para todos. Es por eso es que se dio la alerta, que bueno, es una manera bastante peculiar que va a tener que ver Indecopi cómo manejar esto, porque el organismo técnico, que en este caso era Sanipes, dio la alarma y bueno, hay bastantes organismos que han llegado a que después se lee la alarma de ese caso. La manera como se procedió al retiro es muy peculiar, le digo, en países en desarrollo generalmente
hay lo que se llama esto, la rastreabilidad. Ya lo mejor lo mencionamos en su punto puntual, que es más adelante, vamos a mencionarlo eso. Entonces retomamos, solamente les mencioné esto para remarcar que el códex menciona que hay garantizar comportamientos correctos, prácticas equitativas, a eso se refiere. La calidad para todo consumidor, viva usted en cualquier punto, en cualquier pueblo o en cualquier ciudad. El Códex Alimentario es elaborado por la Comisión del Códex Alimentario, que es el más grande organismo internacional en materia de normas de alimentación establecida por la FAO, que es Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, y para la OMS, que es Naciones Unidas para la Salud. Bueno, proseguimos posteriormente. Vamos a tener una pausa de un promedio de 1 hora para seguir con el desarrollo del tema. Hasta